día, maestro. Ah, la semana 8 ya vamos a trabajar, ¿verdad? Semana 8. Entonces, el día de hoy vamos a ingresar a trabajar la semana 8, que es morfología 3. Y en morfología 3, jóvenes, está planificado estrictamente trabajar el tema del verbo, ¿ya? Todo relacionado al verbo. Todo relacionado al verbo. Ahora, vamos a adicionar ahí las categorías invariables, ¿ya? Porque ese tema también se debe fusionar en esta semana. Y en categorías invariables vamos a trabajar estrictamente los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y adicional las interjecciones, ¿ya? Entonces ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. El primer punto, vamos a abordar toda la naturaleza del verbo, jóvenes. Ya vamos a conocer un poquito la naturaleza del verbo, que es la categoría más compleja en el sistema castellano. Luego vamos a trabajar sus accidentes gramaticales, porque el verbo, a diferencia del sustantivo, el adjetivo tiene la mayor cantidad de accidentes gramaticales, ¿no? O sea, es una categoría muy variable. Y luego vamos a hacer la clasificación del verbo, que eso deben conocerlo sí o sí, ¿no? Hay un promedio de 15 tipos de verbos, ¿no? Los que se utilizan con frecuencia. Vamos a conocerlos y luego trabajaremos los verboides también, ¿ya? Entonces, eso es el tema que nos va a reunir el día de hoy, jóvenes. Y mañana subsanamos nuestra práctica, ¿ya? Entonces voy a compartir la primera PPT, ya que ya les he mandado el día de ayer junto con la práctica. Espero que ya lo hayan revisado, ¿no? A ver, me confirman por favor si ya pueden ver la PPT. ¿Se puede ver? Sí, profesor, sí se logra ver. Ya, vamos a ampliarlo un poquito. Ya, ahí está bien. Ya, mírenme. Hoy día prácticamente estamos cerrando ya el segundo mes del ciclo. Ya, nos faltaría solo un mes con las 4 semanas restantes. Entonces, miren, el tiempo está pasando, pero no, sin darnos cuenta. Por eso que hay que ponerle el máximo esfuerzo, el empeño, la voluntad. Vamos a empezar acá, ¿ya? El verbo. Decía que el verbo es una categoría muy variable y quizás es la categoría gramatical más, semánticamente hablando, más completa, ¿no? Porque el verbo, jóvenes, ya por sí solo, sin necesidad de otros elementos, ya nos da una idea completa, ¿no? Tiene un sentido completo. Por lo tanto, muchos especialistas concluyen de que el verbo es la palabra oracional por excelencia. Porque si al verbo lo califican como una palabra oracional, le están dando una equivalencia de oración. ¿Y qué es una oración? Una oración es un conjunto de palabras que nos dan una idea completa, ¿no? Un sentido completo, y tienen autonomía sintáctica, ¿no? Cada uno de los elementos. Entonces, el verbo cumple esa misma función, ¿ya? Esa es la dimensión del verbo. Desde el punto de vista morfológico, el verbo es una categoría extremadamente variable, como les indiqué al inicio, ¿no? Es extremadamente variable. Tiene 5 accidentes gramaticales, ¿ven? Persona, número, tiempo, modo, aspecto. Todo esto vamos a conocer hoy día. Es el más variable, ¿no? Si yo tomo como referencia al sustantivo, el sustantivo solo tiene 2 variaciones, género y número. Si yo tomo como referencia el adjetivo solo tiene 3 variaciones, género, número y grado, ¿no? El adjetivo tiene grado superlativo, grado absoluto, relativo, grado comparativo, qué sé yo. Pero el verbo tiene persona, número, tiempo, modo y aspecto. Miren acá, el verbo no tiene género. Cuidado, ¿eh? El verbo no tiene género, jóvenes.
Va a ser que investigo, como termina en O, es masculino, investiga, como termina en A, es femenino. El verbo no tiene género, no tiene. ¿Ya? Sería una locura, un absurdo absoluto estar identificando el género en un verbo. No tiene. Muy bien. Entonces, el verbo desde el punto de vista morfológico es variable, ¿ya? Porque presenta 5 accidentes gramaticales. 2. Desde el punto de vista semántico, el verbo significa acción, significa existencia, significa estado, significa pasión. O sea, imagínate el castellano sin verbo. No habría razón, ¿no? El verbo es la sustancia que moviliza, que genera la dinámica, la acción, ¿no? De nuestras ideas. Imagínate que si yo tengo celular, solamente celular y un adjetivo, viejo, y no hay la acción, no hay el verbo, ¿ya? O sea, sería muy limitada nuestra comunicación sin verbos. No sé si recuerdan una canción de Ricardo Arjona que dice Jesús es verbo y no sustantivo. Ahí está utilizando una metáfora, ¿no? Cuando dice Jesús es verbo, quiere decir que Jesús ha sido acción, ha sido un hombre de hechos, de acciones, y no sustantivo. Sustantivo solo es nombre. Pues. O sea, Jesús no solo ha sido nombre, sino ha sido acción. ¿Ve? Esa dimensión del verbo, jóvenes. Desde el punto de vista sintáctico, cada vez que les hablen de sintáctico, relacionen a oración. Desde el punto de vista sintáctico, el verbo dentro de una oración va a cumplir la función de núcleo del predicado, siempre. El verbo siempre va a ser núcleo del predicado. O para otros especialistas, ¿no? Núcleo del sintagma verbal, que es lo mismo. Predicado o sintagma verbal es lo mismo. Y desde el punto de vista lexicológico, el verbo es una categoría de inventario abierto. Inventario abierto porque no se precisa la cantidad exacta de verbos en el castellano. Así como hay verbos que están condenados a desaparecer porque entran en desuso, o sea, las personas ya no lo utilizan con frecuencia ciertos verbos, por lo tanto en cualquier momento desaparecen, también se incrementan o se empiezan a incluir nuevos verbos, ¿no? En el castellano, pues es inventario abierto. Pues. Aproximadamente para algunos especialistas existen 15.000 verbos, pero eso es un aproximado, no es una cifra exacta. ¿No? Para algunos estudios dicen, no, el castellano tiene aproximadamente 15.000. No se quieren hacer problemas, por eso le ponen la palabra aproximadamente. ¿Por qué? Porque no es una cifra precisa. ¿Ya? Listo. Esa es la esencia del verbo. Desde el punto de vista morfológico, semántico, sintáctico y léxico. ¿Ya? Y todas las categorías, el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, todas deben estar definidas en base a estos elementos, ¿no? Morfología, semántica, sintaxis y lexicología. Muy bien, vamos entonces por los accidentes gramaticales. Importante es esto, joven. Hay una preguntita que te puede venir, ¿no? Identifica la oración que presenta un verbo en modo subjuntivo. Te plantean esa preguntita, ¿no? Identifica la alternativa que presenta un verbo en modo subjuntivo o que presenta un verbo en el aspecto perfectivo. Hay que saber, pues, porque así va a venir la pregunta. ¿Ya? Empezamos. En cuanto a la persona y el número, esto hay que trabajarlo simultáneamente, los dos. No puedo yo separado trabajar la persona y separado el número. Los dos se anuncian simultáneamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? El verbo. Cuando yo hablo de persona, el verbo tiene primera, segunda y tercera persona en singular. Pero el verbo también tiene primera, segunda y tercera persona en plural, ¿cierto? ¿Cuál es la primera persona en singular? Yo. Segunda persona en singular, tú. Tercera persona en singular, él. Ahora, primera persona en plural, nosotros. Segunda persona en plural, vosotros.
Tercera persona en plural, ellos. Esas son las personas, ¿no? En singular y en plural, primera, segunda y tercera persona, ¿ok? Ahora, si te presentan un verbo, tú tienes que verificar a cuál de estas personas está aceptando ese verbo. Y a partir de ahí defines el número y persona. Por ejemplo, acá dice, investigamos, ¿no? A ver, yo digo, yo investigamos, no acepta. ¿Ve? Tú investigamos, tampoco. Él investigamos, tampoco. Nosotros investigamos. ¿Te das cuenta que este verbo investigamos acepta solo a nosotros? Entonces, nosotros es primera persona plural. Listo. Entonces, investigamos. ¿En qué persona está, profesor? En primera persona. ¿En qué número? En plural. Listo. ¿Ya? A ver, si yo te digo... eh, piensas. ¿En qué persona y en qué número está? A ver, si te doy el verbo piensas. Entonces, juega con esto, pues. Yo piensas, no acepta. ¿Ve? Tú piensas. Ah, acepta a tú. Porque piensas, acepta a tú. ¿Ve? Tú piensas. Entonces, ¿tú qué cosa es? Segunda persona, singular. Entonces, piensas, ¿en qué persona está? En segunda persona. ¿En qué número? Singular. ¿Ya? Entonces, esto no es complicado, ¿eh? No es nada del otro mundo. ¿Perfecto? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? En trabajar la persona y el número, porque eso se va a dar de manera simultánea. Cualquier verbo que te pueden presentar en el examen, ¿no? El siguiente verbo identifica en qué persona y número está. Entonces te van a dar un verbo y te van a poner los distractores, ¿no? Te pondrán primera persona singular, primera persona plural, tercera persona singular y así, ¿no? Pero ya tú sabes cómo identificas eso, ¿ya? Con respecto al tiempo, el tiempo del verbo es bastante amplio. Yo me encantaría enseñarte, ¿no? Pero no hay necesidad porque eso es para especialistas, salvo que te quieras convertir en un especialista de la ciencia lingüística, ¿no? O de la gramática del castellano. Pero por lo pronto, para ustedes, el tiempo lo vamos a trabajar en las tres dimensiones, ¿ya? El tiempo básico, el tiempo pretérito, que es pasado, ¿ya? En el examen te van a poner pretérito. El pretérito es equivalente a decir pasado, presente y futuro, ¿ya? Lo que ya se realizó, lo que se está realizando y lo que se va a realizar, ¿no? Entonces eso es pretérito, presente y futuro. Reflexionó, ya se realizó, ¿ve? Reflexiona, se está realizando. Reflexionará, se va a realizar más adelante, ¿ya? Entonces no tenemos mucho inconveniente con ese tema del tiempo del verbo. A ver, el modo. Y acá concéntrate. El verbo o todo verbo en el castellano tiene tres modos: el modo indicativo, el subjuntivo y el imperativo. ¿Qué dice? El modo indicativo dice, ¿no? Cuando el verbo expresa un hecho real. Bueno, así como está en el vademecum, de repente no lo vas a entender, ¿no? Es el indicativo, un hecho real. Pero yo te digo de una manera más sencilla. ¿Cuándo es indicativo? Cuando el verbo está o en pasado, o en presente, o en futuro. O sea, en cualquiera de los tiempos, a eso se llama modo indicativo. ¿Ya? Más sencillo, ¿no? Entonces acá dice, ve, Jonathan sustenta su tesis, eso está en presente. Lo puedo poner en pretérito, ¿no? Jonathan sustentó su tesis, sigue siendo indicativo. Puedo poner en futuro, Jonathan sustentará su tesis, sigue siendo indicativo. O sea, el modo indicativo es cuando el verbo está en cualquiera de los tres tiempos. Así de sencillo. Puede estar en pretérito, en presente o en futuro. ¿Ya? ¿Estamos? Vamos por el modo subjuntivo. El modo subjuntivo es cuando el verbo
nos da la idea de duda, de posibilidad, de deseo. Y para eso uno tiene que darse cuenta, ¿no? Hay pequeñas palabras que convierten en marcas, ¿no? De la duda, del deseo, de la posibilidad, ¿no? Como que dice, ojalá Jonathan sustente su tesis. Ojalá, esto es un deseo, ¿no? Ahora sí yo pongo, tal vez Jonathan sustente, tal vez eso es duda. Quizás Jonathan sustente, duda. Si expresa duda, si expresa deseo, ¿no? Espero que Jonathan sustente su tesis, eso es deseo, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces, si la idea del verbo se relaciona con duda, con posibilidad, con deseo, automáticamente eso es el modo subjuntivo, ¿ya? Modo subjuntivo. Una cosa es decir, Jonathan sustenta su tesis, ¿no? Pero dice, ojalá, acá dice, ojalá, pues es posibilidad, deseo, ¿no? ¿Ya? Eso le da, no, la dimensión de ser subjuntivo. Imperativo. Imperativo cuando el verbo nos indica o nos da la idea de orden, de mandato, de pedido, de consejo. Eso es imperativo, ¿no? O sea, lo que más predomina en el imperativo es la orden o el mandato, ¿no? Cuando te mandan hacer algo, cuando te piden algo. Acá dice, ve, Jonathan, coma, sustenta tu tesis. Es un mandato, ¿no? Es como si yo digo, Jonathan, siéntate bien. Esta coma es un marcador importante. Porque si yo pongo después de Jonathan, coma, ya lo convertí en un vocativo. Y el vocativo es el sujeto a quien se le da una orden o a quien se le hace un pedido. En cambio acá no hay coma, ¿ve? Jonathan sustenta su tesis, solamente es una oración en tiempo presente. En cambio aquí no, aquí hay una orden. Jonathan, sustenta tu tesis. Es una orden, ¿no? Esta coma, este marcador le da otra dimensión temática, ¿no? A la oración, ¿ya? A ver, si dice no, alcánzame por favor ese libro. ¿Será o no será imperativo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? A ver, cuando yo digo, alcánzame por favor ese libro, ¿será o no será imperativo? Sí, profesor. Claro, porque para que sea imperativo no necesariamente va a ser solo orden o mandato, puede ser un pedido, puede ser una súplica, ¿no? Porque dice, alcánzame por favor, está haciendo un pedido, ¿eh? Entonces es imperativo, ¿no? Digo, retírate de la clase, eso es una orden, entonces es imperativo, ¿ya? Listo, entonces, ese es el modo. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Ahora vámonos por el aspecto. El verbo tiene dos aspectos, aspecto imperfectivo y aspecto perfectivo. ¿Qué dice el Vademécum, no? El imperfectivo. Ah, ya dice, ¿no? Cuando el verbo, ¿no? O cuando la acción se está realizando. Así dice, ¿no? El Vademécum. ¿Y qué dice el perfectivo? Cuando la acción ya se realizó o recién se va a realizar. De repente así no lo entiendes. Yo te lo explico de manera más sencilla. Imperfectivo cuando el verbo está en presente. Listo. Y perfectivo cuando el verbo está en pasado o en futuro. Más sencillo, ¿no? ¿Ya? Ya más sencillo ya no te puedo explicar, pues hijo. Imperfectivo cuando el verbo está en presente, ¿ve? Porque dice, Farah entrega su proyecto. Eso es imperfectivo. Y perfectivo cuando el verbo está en pasado o en futuro. Porque acá dice Farah entregó, está en pasado, ¿no? Puedo haber puesto acá Farah entregará, está en futuro. Sigue siendo perfectivo. Entonces, para que sea perfectivo, el verbo debe estar en pasado o en futuro. Y para que sea imperfectivo, el verbo debe estar en presente. ¿Estamos? ¿Ya? A ver.
Voy a lanzar una oración y ustedes me dicen si el aspecto del verbo es imperfectivo o perfectivo. ¿Ya? A ver, si yo digo, los alumnos participarán en un seminario especial. Dime, ¿el verbo está en aspecto imperfectivo o perfectivo? Perfectivo. Perfectivo. A ver, niña, tú que me has contestado, ¿por qué está en perfectivo el verbo? Porque el verbo está en futuro. En futuro. Muy bien. ¿Ya? Entonces, para que sea perfectivo, el verbo debe estar en futuro o en pasado. Cualquiera de esas dos permite que el verbo sea perfectivo. Entonces, es sencillo, ¿no? Te van a poner oraciones. Está haciendo. En la siguiente oración identifica en qué aspecto está el verbo. Entonces, tú verifica nomás si el verbo está en presente, en pasado, en futuro y de acuerdo a eso defines. ¿Ya? No es difícil, ¿no? Eso tiene que ver con los accidentes gramaticales. Persona, número, tiempo, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo y aspecto imperfectivo y perfectivo. ¿Ya? A ver, si hasta ahí hay alguna consulta, jóvenes, con toda confianza, alguna pregunta, alguna duda, ¿ninguna? Perfecto, seguimos avanzando, entonces, seguimos avanzando. Ya, ahora nos vamos a la estructura de un verbo. El verbo o los verbos del castellano no tienen prefijos, sufijos, infijos, no, no tienen flexivo de género, de número, no. ¿Ya? El verbo solo tiene dos partes, jóvenes. La estructura, por eso voy a explicar, ¿no? La estructura de un verbo. Todo verbo del castellano tiene morfema lexical, lo que nosotros lo conocemos como lexema o como raíz, y tiene morfema amalgama. Eso es todo. Por eso en un examen que vino en la Uni o la Católica decía, ¿no? Identifica la alternativa que presenta una palabra con morfema amalgama. Una pregunta regalada. Si te dice una palabra con morfema amalgama, entonces busca un verbo, pues, porque el verbo es el único que tiene morfema amalgama. El sustantivo tiene prefijo, sufijo, el adjetivo también prefijo, sufijo, pero el verbo no tiene nada de eso, solo tiene morfema amalgama. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo identifico la raíz de cualquier verbo? Mira, mi verbo es esto, investigaremos. ¿Cómo identifico la raíz? Fácil. Primero lo voy a llevar, ¿no? Primero lo voy a llevar al infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo de investigaremos? Investigar. O sea, cuando yo digo infinitivo, quiere decir que el verbo debe terminar en ar, en er o en ir. Eso es infinitivo. De cualquier verbo que me presentan, lo llevo al infinitivo. Ya, investigaremos es mi verbo, ¿cierto? ¿Cuál es su infinitivo de investigaremos? Investigar. Listo. Segundo paso, una vez que lo he llevado al infinitivo, lo elimino ese infinitivo, o sea, lo elimino el ar. Listo. Lo que me queda se convierte en raíz. Esta es la raíz. Mírenme, acá está. ¿Ven? Investig es la raíz. Y lo que me sobra, haremos, todo eso se llama morfema amalgama. ¿Ya? Investigaremos. Perfecto. Entonces, así nada más se trabaja la estructura de un verbo. No es complicado. Miren acá, ve. Correrás, lo llevo al infinitivo, correr. Le quito ¿qué me queda? Cor, y esa es la raíz. Todo el resto es morfema amalgama. Viajaríamos, lo llevo al infinitivo, viajar. Le quito me queda viaj, esa es la raíz. Y todo el resto es morfema amalgama. Reflexionaron,
Lo llevo al infinitivo, reflexionar. Le quito ar, me queda reflexión. Esa es la raíz. Y el resto es morfema amalgama. Así es sencillo, ¿eh? ¿Ya? Esa es la estructura de un verbo. No es muy complicado. Ahora miren acá, ¿ve? Yo voy a coger viajaríamos. Viaje es la raíz. Haríamos es el morfema amalgama. ¿Por qué se dice amalgama? Amalgama quiere decir que hay varios elementos que están unidos en uno solo. Eso es amalgama, ¿no? Unir varios elementos en uno solo. Entonces aquí, en este morfema amalgama que está con rojo, aquí está la persona, el número, el tiempo, el aspecto y el modo de este verbo. Todo esto está aquí. Por ejemplo, nosotros decimos, nosotros viajaríamos. Acepta a nosotros. Nosotros es primera persona. ¿Ven qué persona está? Primera persona. Nosotros es plural, ¿no? Primera persona plural. ¿En qué número estará entonces? Plural. Porque acepta a nosotros. Nosotros viajaríamos. Nosotros es primera persona, número plural. ¿Está bien? Ahora, viajaríamos, ¿ve? El verbo me está dando la idea de que la acción recién se va a realizar. Entonces estamos hablando del tiempo futuro. Si el verbo está en tiempo futuro, ¿cuál sería su aspecto? Aspecto. Perfectivo. Acá está mal, ¿no? Acá debería ser perfectivo, ¿no? ¿Cierto? Sí, perdón. Porque está en futuro. Ya ves, porque el imperfectivo es solo cuando está en presente. Entonces acá hay que corregir. Este es perfectivo sería el aspecto, porque está en futuro, ¿no? ¿Ya? Viajaríamos, ¿eh? Todavía no se ha realizado, ¿no? ¿Sí o no? Viajaríamos, es una posibilidad. El verbo me está dando la idea de posibilidad. Correrás también sería, profesor, perfectivo. Subjuntivo. ¿Cómo? La palabra correrás también sería perfectivo. Perfectivo. Correrás está en futuro, claro. Muy bien. Ya, entonces esa es la dimensión, jóvenes, ¿ya? No es complicado la estructura, ¿no? Ya, ese es el punto 2. Ahora sí nos vamos a la clasificación del verbo. Y bueno, yo lo he ordenado la clasificación del verbo en pares, pero en pares de oposición. Porque ustedes saben que la oposición nos permite entender más rápido, ¿no? O sea, por una relación de oposición podemos entender más rápido la información. O sea, para explicarme mejor, ¿no? ¿Tú cómo sabes qué es lo malo? Cuando entiendes qué cosa es lo bueno. ¿Sí o no? ¿Tú cómo sabes de qué es lo bello? Cuando sabes qué cosa es lo feo. ¿Sí? Tú entiendes mejor qué es el día si sabes qué cosa es la noche. Entonces, por oposición se puede entender mucho mejor las ideas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Ya en la clasificación, todos son pares, ¿eh? Todos esos pares son por oposición. Acá yo tengo verbos copulativos y tengo verbos no copulativos. ¿Ve? Verbos copulativos y verbos no copulativos. ¿Qué son los copulativos? Vamos explicando. Los copulativos son verbos que cumplen una función. Viene de la palabra copular. Copular quiere decir unir, nada más. O sea, son verbos que sirven para unir. 2, son verbos semánticamente hablando vacíos. O sea, ¿qué quiere decir? Que son verbos que no tienen significado, porque su función solamente es unir. En el castellano, los verbos copulativos no representan ni el 1%. Son poquísimos, ¿eh? Poquísimos verbos copulativos, ¿no?
Exagerando, pues habrán 20, 25 verbos que son copulativos. Todo el resto son verbos no copulativos. ¿Ya? Otra característica de los copulativos, ¿no? Como son verbos que no tienen significado, son semánticamente vacíos, entonces reclaman la presencia de un atributo. ¿Qué es un atributo? Un atributo puede ser un adjetivo o puede ser un sustantivo. Eso es atributo. ¿Y por qué reclaman un atributo? Para que se pueda encerrar la idea, ¿no? Miren acá, ¿ve? El político parece. Si yo lo dejo hasta ahí nomás, no tiene sentido. No me ha dicho nada. El político parece. ¿Ve? Este verbo es vacío, ¿no? No precisa. Entonces, como es un verbo copulativo, necesita de un atributo para cerrar la idea. Entonces, cuando digo, el político parece insensible, ¿ve? Esto es un adjetivo, ¿no? Recién entiendo, ¿no? La idea de la oración. Porque si yo lo dejo solo hasta el verbo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ese verbo no tiene significado. ¿Ya? Entonces acá está reclamando un adjetivo. En cambio acá, a ver, Eric es. Déjalo hasta ahí nomás. Verbo es también es copulativo. ¿Eh? Eric es. ¿Se entiende la idea? ¿Hay una idea completa? No. Porque el verbo es vacío, solo es copulativo. Sirve para unir nomás. Pero si yo digo, Eric es el anfitrión, ¿ve? Esto ya le agregué, esto es un sustantivo. Lo que le he agregado es esto. Pues decía, no, el atributo puede ser un adjetivo, como acá le hemos puesto, o puede ser un sustantivo, como este, ¿ve? Entonces son los dos casos de atributo. Entonces los verbos copulativos reclaman la presencia de un atributo para cerrar la idea de esa oración. Si no, la oración es vacía, no tiene significado. Por eso que los verbos copulativos, algunos especialistas lo conocen como verbos atributivos. ¿Por qué? Porque necesitan la presencia de un atributo, ¿ya? Ese es el verbo copulativo. En cambio, los verbos no copulativos, o llamados también predicativos, son aquellos verbos que sí tienen significado, que no necesitan atributo, más por el contrario, son verbos que pueden cumplir la función de predicado, por eso se dice predicativos. Entonces acá dice, el maestro enseña. ¿Te das cuenta? Este verbo sí tiene una idea completa. Por eso no necesita un atributo, ¿no? Hasta ahí la idea está completa. El maestro se convierte en sujeto y enseña sería el predicado, ¿no? El periodista informa. ¿Te das cuenta? Este verbo es no copulativo porque tiene un significado completo. Si lo dejo ahí, tiene sentido la oración, ¿no? El periodista informa, ¿ves? Sí tiene sentido. Pero si yo pongo, el periodista es, queda en el vacío, ¿no? Como que no hay una idea completa, ¿ya? Eso es el copulativo y el no copulativo, ¿ya? A ver, diferencias, ¿ah? Para repasar. El copulativo representa el 0,1% en el castellano, ¿no? Los no copulativos el 99.99%. 2. El copulativo no tiene significado. El no copulativo sí tiene significado completo. El copulativo reclama un atributo que puede ser adjetivo o puede ser sustantivo. El no copulativo no necesita del atributo. Listo. Vamos por el 2. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Regulares se dice cuando estos verbos al momento de conjugar no cambian su raíz. O sea, su raíz se mantiene en toda la conjugación. En cambio, los irregulares, al momento de conjugarlos, cambian su raíz. Esa es la diferencia. Miren acá, vean, investigar. Voy a conjugar, ¿eh? La raíz de investigar es investig. ¿Perfecto? Entonces yo investigo. Tú investigas.
Él investiga. Nosotros investigamos. Vosotros investigáis. Ellos investigan. ¿Te das cuenta que en toda la conjugación la raíz investig se mantiene, no cambia? Y lo mismo puedes hacer tú con cocinar. La raíz de cocinar es cocin. Yo le quito ar, queda cocin. Esa es la raíz. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos, vosotros cocináis, ellos cocinan. ¿Te das cuenta que la raíz cocin está intacta? No cambia la raíz. La raíz es para todas igual. Eso es regular. En cambio, el irregular cambia su raíz. Mira, acá yo tengo la palabra dormir. La raíz de dormir es dorm, ¿no? D-O-R-M. Pero yo cuando empiezo a conjugar, cambia esta raíz, ¿ve? Yo duermo. Cambió, ¿no? Yo duermo. Duermo. U-E. Acá cambió, ¿ve? Tú duermes. Él duerme. Nosotros dormimos. ¿Ve? Recién recupera su raíz original. Pero en el resto de conjugación, ¿cambió su raíz o no? Sí cambió. Igual acá, ¿ve? Soltar, su raíz es solt. Cuando digo yo suelto, ya cambió. Tú sueltas. Él suelta. Nosotros soltamos. Recién aparece esta raíz base. ¿Ya? Entonces, eso es el verbo regular y el verbo irregular. Miren, chicos, les estoy explicando con paciencia, con tranquilidad, porque esto es lo que viene más, ¿no? Y hay que saber cuándo es un verbo regular y cuándo es un verbo irregular. Ahora vámonos por el verbo transitivo y el verbo intransitivo. Transitivo cuando presenta objeto directo. Ahorita te voy a enseñar, y aunque esto vamos a trabajar en sintaxis 1 y sintaxis 2, que está en la semana 11, si no me equivoco, ¿eh? Ahí te voy a explicar el objeto directo, el objeto indirecto, el agente, el circunstancial, todos los elementos del predicado. Pero para subsanar este tema, lo voy a hacer de manera básica, ¿ya? El transitivo presenta objeto directo y el intransitivo no presenta objeto directo. El regular no cambia su raíz, el irregular cambia su raíz. El copulativo reclama un atributo, el no copulativo no reclama un atributo, ¿no? El copulativo reclama un atributo porque no tiene significado. En cambio, el no copulativo no reclama atributo porque ese verbo tiene significado. ¿Ve? Así de sencillo, ¿no? Por oposición, te vas a recordar más fácil, no te vas a olvidar. Ya. Objeto directo, dice. Señor, ¿cómo se identifica el objeto directo? Sencillo. Con la pregunta ¿qué? Dirigida al verbo. Tú diriges la pregunta ¿qué? Al verbo. Y si de esa pregunta se desprende una respuesta, esa respuesta es el objeto directo. Así de sencillo. A ver, vamos a probar acá. ¿Qué reciben? Sus credenciales. Ahí está. ¿Qué reciben? Sus credenciales. Esto que está en rojo es objeto directo, porque es la respuesta a la pregunta ¿qué? Más verbo. ¿Qué reciben? Sus credenciales. Ah, señor, este verbo tiene objeto directo. Entonces, si tiene objeto directo, este verbo será transitivo. ¿Ya? Es verbo transitivo. Ahora, el intransitivo no presenta. Hago la misma pregunta al verbo. ¿Qué suben? ¿Qué suben? ¿Al escenario será la respuesta? No. ¿Qué suben los artistas? ¿Será la respuesta? No. Cuando yo digo, ¿a dónde suben? La respuesta sería al escenario. Como he hecho la pregunta, ¿a dónde suben? Entonces sería un circunstancial de lugar. Entonces, mira, esta oración no tiene objeto directo. Por eso que el verbo es intransitivo. ¿Ah? Solamente haz la pregunta ¿qué? Más verbo. ¿Qué suben? No hay respuesta, ¿eh? Cambio acá. ¿Qué reciben? Sus credenciales. Acá sí hay respuesta. ¿Ya? Entonces eso
hay que trabajarlo con bastante cuidado, ¿no? ¿Tienen objeto directo o no tienen objeto directo? Transitivo, intransitivo, ¿ya? Listo. Ya, hasta ahí ya tenemos 6 verbos, jóvenes, ¿eh? Copulativo, no copulativo. Regular, irregular. Transitivo, intransitivo. Ya tenemos 6. Hemos dicho que les voy a explicar 15. Ya, me faltan 9. Defectivos y completivos. A ver, los defectivos, su nombre dice, ¿no? Tienen un defecto. ¿Cuál es el defecto? Que son verbos que no se pueden conjugar en algunas formas. Solo se conjugan en algunas formas y carecen de otras. Entonces, la conjugación completa es primera, segunda, tercera persona en singular, primera, segunda y tercera persona en plural. O sea, estos verbos no se pueden conjugar en todas las personas, solamente en algunas. Eso quiere decir, por eso son defectivos. De esas también hay poquísimas, ¿no? Acá te estoy dando las más conocidas: acontecer, acaecer, atañer, concernir, ¿ya? En cambio, los completivos, completivo viene de completo, o sea, entero, completo, tiene todo. Se conjugan en todas las formas. Esa es la diferencia. Los defectivos se conjugan solo en algunas formas. En cambio, los completivos se conjugan en todas las formas. Primera, segunda, tercera persona, singular, primera, segunda, tercera persona, plural. ¿Ya? Eso es defectivos y completivos. Ya, ahora vámonos para los pronominales. Vino en San Marcos una pregunta de teoría, ¿no? Decía, identifica la alternativa que presenta solo verbos pronominales. Solo verbos pronominales. Y los únicos verbos pronominales en el castellano, jóvenes, son estos 3. Los reflexivos, los cuasirreflejos y los recíprocos. ¿Ya? No hay más. Esos son los 3 únicos pronominales que existen en el castellano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se les ha puesto verbos pronominales? Porque obligatoriamente utilizan estos pronombres: me, te, se, nos, os. Cualquiera de estos tiene que estar obligatoriamente en uno de estos 3 pronombres. Cualquiera de estos elementos. Pero el requisito es que estos elementos deben estar cerca de un verbo. Para que sean pronombres, tienen que estar cerca de un verbo, señor. ¿Ya? Porque si este me o este te no está cerca de un verbo, no va a ser pronombre. Entonces, para que sean pronombres, tienen que estar cerca de un verbo. ¿Ya? El reflexivo debe tener uno de estos elementos. El cuasirreflejo también. El recíproco también, cerca de un verbo. Vamos a ver, miren, acá ven. Reflexivos. ¿A qué se dicen reflexivos? Cuando el sujeto realiza y recibe la acción. O sea, yo realizo la acción y yo me beneficio de esa acción. Miren acá, ¿ven? A ver, acá no le voy a poner, vamos a poner un nombre más sencillo. María, ¿ya? Listo. María, vamos a poner. María se pone su vestido. Miren, yo estoy utilizando se y está al lado un verbo. Se pone. ¿Sí o no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Para que sea pronominal, tiene que haber uno de estos pronombres que estén cerca de un verbo. Mira, María se pone su vestido. Yo les pregunto, ¿quién se está poniendo el vestido? María. Ya, ella está realizando esa acción. Pregunto, ¿quién se está beneficiando de esa acción? María. ¿Quién se beneficia de esa acción? María. 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 A eso se llama reflexivo. Cuando el sujeto realiza la acción y el mismo sujeto se beneficia o recibe la acción. ¿Ya? Por eso se llama reflexivo. Reflexivo viene de reflejo. Si tú te pones frente a un espejo, ¿de quién sale su imagen? Si tú estás frente al espejo,
¿De quién sale la imagen? Sale de la imagen de tu abuelito que está sentado en el sofá, de tu mamá que está cocinando, de tu hermana que está ahí tirada en la cama. ¿De quién sale la imagen si tú estás frente a un espejo? Dime tú. Si yo estoy frente a un espejo, la imagen que se va a reflejar va a ser la imagen de mí, pues. Por eso es reflexivo. Reflexivo porque el sujeto realiza la acción y esa acción que realiza se beneficia él mismo porque está haciendo la acción consigo mismo. María se pone. Una cosa es decir, María le pone el vestido a su hermana. Eso ya no puede ser reflexivo. Porque María está realizando la acción, pero otra persona se está beneficiando de esa acción, ¿no? Cuando dice María le pone el vestido a su hermana. ¿Eh? Quien se beneficia de esa acción es su hermana. Quien realiza la acción es María. Pero en cambio acá dice María se pone su vestido. Entonces, ella realiza la acción y ella se beneficia. Ella misma se beneficia. Eso es reflexivo. Pero recuerden, debe haber pronombre, verbo. Miren acá, ven. Tú te vas, te y vas, verbo. Yo me afeito, me y afeito. ¿Ven? Está cerca de un verbo. Estos son reflexivos. Es como si yo digo, ¿no? El profesor se peina. ¿Quién está realizando la acción? El profesor. ¿Quién se está beneficiando de esa acción? El profesor. Eso es reflexivo. ¿Ya? Ahora, cuasi reflejo. El sujeto realiza la acción que no recae sobre sí mismo. ¿Qué quiere decir? El sujeto aquí solo realiza la acción, ya no se beneficia de esa acción. Solo realiza la acción. En cambio acá realiza y recibe. En cambio acá solo realiza. Ella se durmió sola. Ayer nos fuimos. ¿Ves? Solo realiza la acción. Ya no regresa esa acción consigo mismo. ¿Ya? Eso es cuasi reflejo. Igual, ¿ve? Se durmió. Nos fuimos. ¿Te das cuenta? Está el pronombre y está el verbo. Eso tienes que darte cuenta, ¿ya? Y luego el recíproco dice, tienen varios sujetos que parece o que ejercen una acción verbal mutua. O sea, cuando el verbo afecta a dos o más personas. Mira, ¿ve? Carlos y María se besan con pasión. Se, pronombre, besan, verbo. Se besan. Esta acción le está afectando a Carlos y también le está afectando a María. Cuando dice se besan, por eso es recíproco. Se besan quiere decir que tanto Carlos como María están siendo afectados por esta acción. ¿Sí o no? Si Carlos le está besando a María, quiere decir que María le está besando a Carlos. Si María le está besando a Carlos, quiere decir que Carlos también le está besando a María. ¿Sí o no? Eso es recíproco. Pero siempre está el pronombre y el verbo. Igual acá, tú y yo nos guiñábamos. Este nos guiñábamos está afectando a tú y a yo. O sea, quiere decir que tú, que puede ser una persona X, está guiñando a yo, que es otra persona Y. Pero ambos están siendo afectados por esta acción. Eso se llama verbo recíproco, ¿ya? Cuando el verbo afecta a dos o más personas. Pero siempre está, ¿ve? El pronombre nos y luego el verbo, ¿ve? Guiñábamos. Debe estar siempre cerca de un verbo. Estos son los tres verbos pronominales, ¿ya? Ya sabes por qué se dicen pronominales, ¿no? Porque utilizan pronombres obligatoriamente cerca de un verbo, ¿ya? Listo. Seguimos, a ver. Ya, a ver, esto sí te voy a dar un tiempito, por favor, ¿ya? A ver, unos 3, 4 minutos. Quiero que lo leas atentamente. Va a depender de que lo comprendas, ¿ah? Un poquito, por lo menos, antes de explicarte, ¿ya? A ver, unos 3, 4 minutitos, léelo, analízalo, a ver, fórmate una idea general de esta PPT, porque aquí está la esencia. En los exámenes de admisión vienen más verbos impersonales y personales. Y miren, los impersonales tienen caso A, caso B, caso C, caso D. Te voy a explicar esos casos, ¿ah? ¿Ya? Nunca te han explicado, estoy seguro. Yo te voy a explicar. Dicen personales, son verbos que afectan a personas o a sujetos. Impersonales,
verbos que no afectan a personas o no se refieren a personas. Listo, así termina la explicación. Pero yo te voy a dar los casos con ejemplos y contraejemplos. Por eso quiero que primero lo revises. A ver, quiero que te formes una idea general de esto, ¿ya? Vamos. 3, 4 minutos, chicos. Vamos. Lean, pero por favor, ¿ah?
Ana, por eso. Ahora, Ya, listo, jóvenes. A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Alguna opinión? A ver, acá vamos a revisar. Ya, a ver, chicos. A ver, vamos a corregir acá. Previa, antes de explicar, ¿ya? En estos ejemplos, hay un alumno que me dijo, profesor, es perfectivo. No, acá es imperfectivo. Es imperfectivo, ¿ya? Porque el perfectivo, jóvenes, el perfectivo solamente tiene que ver con el pasado, ¿cierto? El perfectivo es cuando ya la acción ha terminado, por eso es pasado, ¿no? ¿Cierto? Venga, acá está hablando de futuro, el futuro. Imperfectivo es cuando es futuro o cuando es presente, lo hemos dicho. Entonces acá también es imperfectivo. ¿Ya? Eso hay que corregir. Y acá es pretérito pasado, acá sí es perfectivo. ¿Ya? Entonces está bien esto. Esa es la corrección nada más. Listo. A ver, ¿alguien quiere participar? Empezamos, ¿ya? Vamos a empezar con los verbos personales impersonales. Vamos a ampliar un poquito. Ya, ahí está mejor. Vamos bajando. Los verbos personales tienen sujeto tácito o sujeto expreso. O sea, el sujeto tácito es lo que no se escribe, pero se sobreentiende. En cambio, el expreso es lo que se escribe en la oración, pero tienen sujeto. O puede ser tácito o expreso, ¿ya? Esos son los verbos personales. Son verbos que se refieren a sujeto o sujetos. Por eso dice personales, ¿no? Se refieren a personas. Meilín y Farah viajaron al Cusco para la fiesta del Inti Raymi
Viajaron se está refiriendo a estas dos personas. Entonces alude a estas dos personas. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, si yo le quito Meilín y Farah y solamente pongo viajaron al Cusco para la fiesta del Inter, sigue siendo personal. ¿Por qué? Porque tiene sujeto tácito. Entonces yo digo, ¿quiénes viajaron al Cusco? Ellas. Ese es el sujeto tácito. ¿Quiénes son ellas? Meilín y Farah, ¿no? ¿Ya? Entonces los personales tienen sujeto o tácito o expreso. Impersonales no tienen sujeto ni tácito ni expreso. Como no tienen sujeto tácito ni expreso, se llama sujeto cero. O sea, los impersonales tienen sujeto cero. O sea, no existe el sujeto, no hay el sujeto. ¿Y cómo vamos a comprobar si es personal o es impersonal? Solamente utilizando esta pregunta dirigida al verbo. Esta es la clave. Si quieres salir tú de la duda, vas a comprobar con esta pregunta, ¿quién dirigida al verbo? Si está en singular, si está en plural, harás quiénes. ¿Perfecto? ¿Ya? Esta es la clave. Esta es la clave. Entonces vamos a empezar. Concéntrate, por favor. ¿Eh? Los impersonales. Voy a explicarte los 4 casos de los impersonales. Los 4 casos de los impersonales. A ver. Todos los verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos van a ser impersonales. Si en una oración están utilizando llover, nevar, granizar, tronar, relampaguear, garuar, amanecer, como son verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos, automáticamente son impersonales. A excepción de que estos verbos se estén utilizando de manera metafórica, como ocurre en la segunda oración. Cuando dice, el indio tronó de cólera, ahí tronó no se está refiriendo al fenómeno natural, sino ahí tronó es equivalente a reventar, ¿no? El indio reventó de cólera, entonces ahí se le está dando un significado metafórico. Solo en ese caso no. Pero si se refiere a fenómeno estrictamente natural, meteorológico, ahí es impersonal. Mira acá dice, ayer llovió intensamente, esto es impersonal. Empezó a granizar en el Valle del Mantaro, impersonal. Ahorita te voy a demostrar por qué. Pero en cambio el indio tronó de cólera, a pesar que estoy utilizando tronó del verbo tronar, esto es personal. ¿Cómo lo compruebo? Con la pregunta ¿quién? Nada más, dirigida a este verbo. Mira, ¿quién tronó de cólera? ¿Quién tronó de cólera? El indio. Ah, acá hay sujeto, ¿ve? Aquí sí tiene sujeto expreso. Este es el sujeto. Porque dice, ¿quién tronó? El indio. Aquí sí es personal este verbo. Porque tiene sujeto. Pero hago la misma pregunta, ¿quién? A ver acá. ¿Quién llovió? La respuesta es ayer. La respuesta es intensamente. No, ¿te das cuenta? ¿Quién llovió? Tú no vas a decir, ¿pero quién llovió? Él. Él ayer llovió intensamente. No se puede buscar, no hay sujeto, eso se llama sujeto cero, no tiene sujeto, no presenta. ¿Cómo compruebo, cómo verifico que no tiene sujeto? Con la pregunta ¿quién? Nada más. Este es el secreto, ¿ya? Igual acá, ¿ve? ¿Quién granizar en el Valle del Mantaro? ¿O quién empezó a granizar? Él empezó a granizar en el Valle del Mantaro. Pues si yo pongo él, es absurdo, ¿no? Porque esto no se refiere a sujetos, no tiene sujeto. Pero en cambio acá sí ve, ¿quién tronó de cólera? El indio. Aquí sí hay sujeto. Pero ¿por qué, profesor, este verbo tronar aquí sí tiene sujeto? Porque aquí tronó no se está refiriendo a tronar del fenómeno meteorológico, sino es un equivalente de reventar o de romper el límite, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Todos los verbos relacionados a fenómenos meteorológicos van a generar verbos impersonales, a excepción de este casito, ¿no? Y otros que puedan estar en esa dimensión, ¿ya? ¿Cómo compruebo? Con la pregunta ¿quién? Listo, eso es todo. Ahora vamos acá. B. Los verbos ser, estar y hacer y sus variantes, ¿no? El verbo ser, sus variantes, soy, somos, seremos, será, todos esos son sus variantes.
Estar, sus variantes, estoy, estamos, está, estará, qué sé yo, ¿no? De hacer, hago, hacemos, hagamos, todas sus variantes. Escúchame bien. Estos verbos, cuando se refieren a clima o tiempo, son verbos impersonales. Profesor, y si no se refieren a clima o tiempo, se convierten en personales. Solo cuando hablan de clima o tiempo van a ser impersonales. Pero si no hablan de tiempo o clima, se convierten en personales. Y ahorita lo vamos a demostrar con la pregunta ¿quién? ¿Ya? Ya ves, esto no te han enseñado. Por eso cuando te piden, no, a ver, en el siguiente texto identifica cuántos verbos impersonales. Ya, bueno, y tú ya, ¿no? La generalidad nomás, pero te olvidas de estos casos especiales, ¿ve? Por ejemplo, le dices, ya es demasiado tarde, está oscureciendo, hace mucho frío, ¿ve? Demasiado tarde es tiempo, oscureciendo es tiempo, mucho frío, clima. ¿Ah? Clima o tiempo, ¿ve? Acá se están refiriendo a clima o tiempo, entonces estos son impersonales. Y lo podemos demostrar con la pregunta ¿quién? ¿Quién es demasiado tarde? Ya. Tú no vas a decir, pues él ya es demasiado tarde. ¿Ve? No acepta el sujeto. ¿Quién está oscureciendo? Tú no vas a decir, pues él está oscureciendo. Es absurdo, ¿no? ¿Quién hace mucho? Él o ella está haciendo, hace mucho frío en las alturas. No, ¿ve? No hay sujetos. ¿Ve? No se puede descubrir el sujeto con la pregunta ¿quién? No hay. No hay sujeto. Se llama sujeto cero. No tienen sujeto. Sujeto cero. Pero acá, mira, estoy utilizando el verbo es, el verbo está y el verbo hace. Y aquí son verbos personales. ¿Cómo verifico? Con la pregunta ¿quién? ¿Quién ya es un reconocido profesional? Él. Él ya es un reconocido. Acá se acepta a él, ¿ve? Sujeto tácito. Dice, cuando hay sujeto tácito es personal. Cuando no hay sujeto tácito ni expreso, o sea, hay sujeto cero, eso es impersonal. ¿Quién está bastante preocupado por ti? Él, ella. Incluso puedo poner, en vez de él, puedo poner cualquier nombre, ¿no? Pedro, Juan, Carlos, etc. En vez de ella, puedo poner María, Teresa, ¿no? Xiomara, etc. Yo puedo poner, Xiomara está bastante preocupada por ti. Acepta al sujeto, ¿ves? Xiomara, que en este caso puede ser ella. Pues Pedro está bastante, acepta a Pedro, ¿no? Pedro puede ser él está bastante preocupado. Pero acá, a ver, ponle Xiomara. Xiomara está oscureciendo muy temprano, no tiene sentido. Ponle aquí, Carlos hace mucho frío, nada. Luis ya es demasiado tarde, no, pues, no acepta sujetos. Pero en cambio acá sí acepta sujetos, ¿te das cuenta? ¿Quién hace proyectos de investigación? Mi amigo, mi colega, mi papá, mi tío. Mi tío hace proyectos de investigación. Puede ser él hace proyectos de investigación. Ella hace proyectos de investigación. Ella puede ser Margarita, hace proyectos. Él puede ser Ricardo, hace proyectos de investigación. Acepta sujetos, ¿te das cuenta o no? Entonces aquí son personales. Mira, estos mismos verbos pueden ser impersonales o pueden ser personales. ¿Cuándo son impersonales? Cuando se refieren a clima o tiempo. Y en estas oraciones se está hablando de clima y tiempo. Pero acá no se habla de clima y tiempo. Y más aún lo puedo comprobar con la pregunta ¿quién? ¿Sí o no? Con la pregunta ¿quién? Yo me doy cuenta si es personal o es impersonal. ¿Ya? A ver, hasta ahí. Estoy en el caso B. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Todo está bien? A ver, no escucho. ¿Todo está bien hasta ahí, chicos? A ver, hay que preguntar, pues, a ver por si acaso, ¿no? Chicos que están ahí en otra línea están, pues. A ver, Saiwa. Saiwa, ¿me escucha?
No me digan que se están volviendo chaquiras, ¿ah? Ya no escuchan, ya no miran. Ya no hablan. A ver, Luz Angeli. Todo claro, profesor. Luz, bueno, estaba muy preocupado. Pensé que ya no estaban escuchando la clase. Y chicos, tienen que participar, pues, jóvenes, ¿ya? Porque las preguntas son puntuales. A ver, Luz Angeli, yo te voy a dar una oración y tú me vas a decir si el verbo es personal o es impersonal. ¿Está bien? ¿Ya? Saiwa, tienes que encender tu audio, pues, para que participes, niña, ¿ya? Para poder interactuar. A ver, en el caso, a ver, Luz, ¿ya? Luz, ya, si quiere participar Saiwa también, pero tiene que prender su audio, pues. Tiene que encender su audio. A ver, en el caso de estos verbos, o sea, el verbo ser, estar y hacer, me dicen la siguiente oración que voy a dictar, si es o no es personal o es impersonal. A ver, si yo digo, está lloviendo demasiado en el Valle del Mantaro. Impersonal. ¿Personal o impersonal? Impersonal. Repito, está lloviendo intensamente en el Valle del Mantaro. ¿Ahí es personal o es impersonal? ¿Mm? Impersonal. Impersonal, pues no, porque la misma oración me está dando la idea, no está refiriéndose al clima, está lloviendo. Entonces, es mentira que vamos a lograr sacar ahí un sujeto, no hay sujeto. Perfecto. Pero si yo digo, está entregando los víveres a las madres abandonadas. Está entregando. Ahí no habla de clima, no habla de tiempo, pero estoy utilizando el verbo está. Está entregando. ¿Quién está entregando los víveres a las madres solteras o a las madres abandonadas? Él, ella. Entonces acá será verbo personal. ¿Ya? Porque hay que tener mucho cuidado con estos tres verbos, ¿ya? Porque en algunos casos son impersonales y en otros casos son personales. Pero ya, ¿en qué casos son impersonales? Cuando se refieren a clima o tiempo. Concreto, ¿ya? Vamos por el siguiente. Caso C del verbo haber. El verbo haber. A ver, te lo voy a explicar de manera sencilla. Haber, sus variantes son pues hay, había, hubo. Esas son variantes del verbo haber, ¿no? Entonces acá hay y había, ¿eh? Son sus variantes. Ya, escúchame bien. Cuando solo se está utilizando el verbo, uno solo, es impersonal. Pero si el verbo haber está cerca de otro verbo, ahí se convierte en personal. De manera sencilla te lo estoy diciendo. Si el verbo haber está solito en la oración, no hay otro verbo, solo está pues verbo principal, ahí es impersonal. Pero si el verbo haber está acompañado de otro verbo, automáticamente es verbo auxiliar, ahí se convierte en verbo personal. Por ejemplo, acá ve, hay extranjeros moscovitas aquí. Entonces la pregunta, ¿quién hay? No hay sujeto acá. En cambio acá ve, ¿quién había bailado toda la noche? Él. Él había bailado toda la noche. Aquí acepta el sujeto. En cambio acá no. Entonces esto es impersonal y esto es personal. ¿Ya? Pero para que lo entienda más sencillo, ¿no? ¿Cuándo es impersonal? Cuando hay un solo verbo. ¿Cuándo es personal? Cuando hay dos verbos. Estamos hablando del verbo haber, ¿ah? ¿Ya? Listo. Ese es el caso C. El caso D, el pronominal C.
sé que impersonaliza el verbo, ¿no? Por ejemplo, se pensó mal de ti. Acá ve. ¿Quién se pensó mal de ti? Él se pensó mal de ti. No vas a decir él se pensó mal de ti. No puedes, ¿ve? ¿Quién se? Pero en cambio acá es la pregunta. ¿Quién se dedica a negocios ilícitos? Él. Él se dedica a negocios ilícitos. Entonces acá con, ¿no? Como acepta a él o ella, entonces eso es verbo personal. En cambio acá es impersonal. Ahora, si te das cuenta, todo esto, ¿cómo se comprueba? ¿Cómo verifico que estoy frente a un personal o impersonal? Con la pregunta ¿quién? Este es el secreto. Utiliza siempre esto para que puedas definir si es personal o es impersonal, ¿ya? Entonces, todo esto, jóvenes, es la esencia de los verbos. Entonces, hemos explicado los 15 tipos de verbos, ¿no? Si alguien está en duda, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Con los recíprocos. Hasta ahí hay 11 verbos que hemos explicado. Acá hay 8 y acá hay 3, 11. 11. Ahora, los personales, 12. Los impersonales, 13. ¿No? 13. Los terciopersonales, 14. Bueno, en realidad hay 14, ¿no? No me confundí acá. A ver. 8, 3, está bien. 14 entonces son. 14. ¿Ya? Entonces ya hemos terminado los impersonales que se pueden presentar en 4 casos. No te olvides. Fenómenos meteorológicos. El verbo ser, estar y hacer, que puede ser impersonal, puede ser personal. El verbo haber y el pronominal se. ¿Ya? Finalmente, para cerrar el tema de los verbos, acá dice los terciopersonales. Los terciopersonales son un tipo de verbos impersonales. O sea, los terciopersonales son una forma de los verbos impersonales. ¿Por qué se les dice terciopersonales? Porque solo se conjugan en tercera persona. O sea, son verbos que solo puedes conjugar en tercera persona. No se puede conjugar en otras personas. Denotan a verbos meteorológicos y onomatopeicos. Claro, los meteorológicos hemos visto en impersonales, ¿no? Entonces, el tercio personal es un tipo de verbo impersonal también, ¿eh? ¿Ya? Nevó todo el día en Ticlio, esto es meteorológico. Los lobos aullan, aullan es onomatopeya. Es cierto, pues estos verbos solo se pueden conjugar en tercera persona, ¿ya? Listo. Eso es, jóvenes, el tema de los 14 verbos que tienes que repasar. Yo te voy a compartir esto, no te preocupes. ¿Ya? La PPT yo te lo voy a compartir. Ya, cerramos con esta primera parte, ¿eh? Voy a cerrar con los verboides. Verboides se dice porque son parecidos al verbo, o sea, ya no son verbos, solo se parecen al verbo. Los verboides en el castellano son 3, los infinitivos, los gerundios y los participios. ¿Cómo te das cuenta? Por la terminación, nada más. Los infinitivos terminan en ar, er, ir y van a cumplir la función de sustantivos. Por eso se dice verboides, ya no son verbos, cumplen ya otra función. Sus terminaciones son ar, er, ir, saltar, leer, sonreír, etc. Eso es infinitivo. Te pueden pedir, ¿no? Te presentan un pequeño texto y decir, ¿no? Identifica cuántos verboides infinitivos, gerundios y participios hay en el siguiente texto. Tienes que identificar. Los gerundios van a cumplir la función de adverbios porque terminan en ando, endo y endo. Estas son las terminaciones de un gerundio. Saltando, leyendo, sonriendo. Y los participios que cumplen la función de adjetivos, tenemos los participios regulares, terminan en ado y en ido, nada más. Y los irregulares terminan en tocho, sojo, bo. Ya es suficiente con estas terminaciones, nada más. Ya, esos son infinitivos, gerundios y participios. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el participio de freír? Si yo utilizo el regular, tendría que decir freído. Y suena mal, ¿no? Entonces, prefiero utilizar el irregular, que sería frito.
¿O cuál sería el participio del verbo decir? Si yo utilizo el regular sería decido, ¿no? Y no es adecuado. Entonces yo prefiero utilizar el irregular y digo dicho. Yo no digo decido, sino dicho. ¿Se das cuenta? Estos son irregulares, terminaciones irregulares, ¿ya? Entonces, eso es, jóvenes, la primera parte de nuestro trabajo. Ahora voy a compartir la otra PPT, que es una fusión, ¿eh? Las dos les voy a mandar, no se preocupen, ¿ya? Porque para esta semana 8 se ha fusionado el tema de verbo y categorías invariables, donde vamos a ver el adverbio, las preposiciones, las conjunciones. ¿Perfecto? A ver si lo tengo acá. Esta debe ser. Ya está, esta es. Y eso se trabaja en la semana 11, pero lo estamos fusionando porque así está en el sílabus, que tengo que trabajar el verbo y las categorías invariables. Ya, ahí está. A ver, la primera categoría invariable es el adverbio. El adverbio. El adverbio es una categoría invariable. Desde el punto de vista morfológico es invariable. ¿Por qué invariable? Porque no presentan accidentes gramaticales, pues, jóvenes. Los adverbios no tienen género, número, tiempo, persona, no tienen nada. Son invariables. Tienen una sola presentación. Miren, a ver acá. Ayer. A ver, busca sus variaciones de ayer. No hay. Es única presentación. ¿No? Perfecto. En temprano, tú vas a decir temprana, tempranos, tempranas. No hay. ¿Te das cuenta? Es solo temprano. Pues por ahí cuando yo escucho a la persona que dice nadie es, no existe la palabra nadie es. La palabra única que existe es nadie. Punto. Porque es una categoría invariable, no le puedes variar, tienen una sola presentación. ¿Está bien? Listo. Desde el punto de vista sintáctico, los adverbios siempre van a cumplir la función de circunstanciales. Por eso que en una oración vamos a encontrar circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad. ¿Por qué? Porque los adverbios se clasifican en esas versiones. Desde el punto de vista semántico, escúchame bien, el adverbio puede modificar a un verbo, puede modificar a un adjetivo y puede modificar a otro adverbio, pero nunca modifica a un sustantivo. El adverbio no puede estar cerca de un sustantivo. Nunca. Puede estar cerca de un verbo, de un adjetivo, o de otro adverbio, pero no de un sustantivo. Por ejemplo, ¿ve? Mañana. Ya, mañana es adverbio. Yo le pongo un verbo. Mañana vienes. Hoy cantas. Ahora viajas. ¿Te das cuenta? Después abrazas. ¿Te das cuenta? Pueden aceptar a un verbo. Por eso que el adverbio modifica a un verbo. Ahí te estoy demostrando. Ahora, el adverbio también puede modificar un adjetivo. ¿Sí? Yo digo acá, a ver, utilizaré. Bastante ágil. Ágil es adjetivo. Más alegre. Alegre es adjetivo. Demasiado triste. Triste es adjetivo. Puede modificar un adjetivo. Ahora, ¿puede modificar a otro adverbio? Claro, pues, ¿no? Muy bien. Muy adverbio, bien adverbio. ¿No? ¿Sí o no? Si yo digo bastante lento, bastante es cantidad y lento es modo. Estoy fusionando dos adverbios. Por eso modifica un verbo, un adjetivo o a un adverbio, pero no un sustantivo. ¿Ya? El inventario abierto porque hay una gran cantidad de adverbios en el castellano. Este es el cuadro oficial que les estoy presentando, jóvenes, que está en detalle ya, ¿no? Para que repases nada más. Tiempo, ¿cuándo? ¿No? El tiempo se identifica con la pregunta ¿cuándo?
ayer, anoche, mañana, tarde, temprano, hoy, pronto, ahora. Todos estos son adverbios de tiempo. Todas se desprenden con la pregunta ¿cuándo? Miren, acabo de mostrar, ¿no? ¿Cuándo llegó a la fiesta? Temprano. ¿Cuándo? Temprano. ¿Cuándo recibió su certificado? Anoche. Anoche. Entonces, tiempo, tiempo. Porque responden a la pregunta ¿cuándo? Ahora, lugar, responden a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se ubicó? Frente. ¿Dónde está? Lejos. ¿No? Lejos, cerca. ¿Te das cuenta? Ese dónde. Modo, responde la pregunta ¿cómo? Ahora, todas las palabras que terminan en mente van a ser adverbios de modo. Todas las que terminan en mente, a excepción de probablemente. O de estas que están ya clasificadas, ¿no? Efectivamente, verdaderamente, que ya son afirmación. O como estas, ¿no? Primeramente, últimamente, que es de orden. ¿Ya? Pero el resto, por ejemplo, ágilmente, hábilmente, tristemente, todos son adverbios de modo. Responden a la pregunta ¿cómo? ¿No? Se dirigió al campo deportivo. ¿Cómo se dirigió? Despacio. ¿Cómo? Despacio. A ver, tú ponga la pregunta ¿cómo? ¿Cómo llegó a la fiesta? Temprano. ¿Cómo llegó? ¿Cómo no es modo? Esto es tiempo. ¿Cuándo llegó a la fiesta? Temprano, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas estas tienes que repasar. Acá te estoy dando ya la lista completa, ¿no? De cantidad, poco, mucho, bastante, de duda, quizás, acaso, ojalá, tal vez, probablemente, de afirmación, sí, efectivamente, verdaderamente. La mayoría utilizamos sí, 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 ¿no? Puedes utilizar, pues, efectivamente, ¿no? Si te dicen, no, ¿vas a ir a la fiesta? Sí. Pues, ¿vas a ir a la fiesta? Efectivamente, ciertamente, indudablemente, cierto, claro, siempre, seguro. ¿Eh? Son respuestas de afirmación, pues. ¿Ya? De adición, para agregar, además, incluso también. Iré a la fiesta, además, entregaré el regalo al invitado. Además, es una adición. De orden, primeramente, finalmente, ¿no? Todo esto es la clasificación del adverbio. ¿Ya? De tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de duda, de afirmación, de negación, de adición y de orden, que son los más utilizados. Los más utilizados. ¿Ya? A ver, vámonos por el siguiente. Ya, hasta acá vamos a llegar. Hasta la preposición. ¿Ya? Mañana ya les explico la conjunción y la interjección. Pero todo esto les voy a compartir, no se preocupen. A ver. La preposición, la que estábamos preguntando, ¿no? ¿Sabes las preposiciones del castellano? Aquí te estoy dejando ya la lista completa. Es una categoría invariable, porque solo tiene una presentación. Pues con, no vas a variarlo, no se puede variar, es una sola presentación, invariable por eso. Cumplen la función de ser subordinantes, carecen de significado de manera independiente, en el contexto sí adoptan su significado. De inventario cerrado. ¿Por qué se dice inventario cerrado? Porque aquí sí podemos precisar la cantidad exacta de preposiciones. Bueno, hasta el momento, hasta la actualidad, hay 24 preposiciones. Aquí están 8, aquí están 8 y aquí están 8. 8 por 3, 24. Aquí están las 24 preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía, pro. Todas estas son las preposiciones del castellano. Son 24. Profesor, ¿y por qué hasta está con rojo y el resto no? Porque todo el resto de preposiciones tienen origen latino, pero hasta tiene origen árabe. Es la única preposición que nos han heredado los árabes, ¿no? El resto es de origen latino, ¿ya? Ahora, hay algunas preposiciones que ya están entrando en desuso. ¿Qué significa desuso?
que ya no se está utilizando con frecuencia. Y si ya no se utiliza con frecuencia, hay la posibilidad de que puedan desaparecer. A ver, ¿cuáles son esas preposiciones que ya se están utilizando con poca frecuencia? Cabe. Esta es una. Ya no se utiliza, ¿no? Con frecuencia, cabe. Otra que ya no se utiliza con frecuencia es esta, el so. Otra es el versus también, ¿no? Antes se utilizaba permanente versus, ahora ya poco. Y el otro, el pro. Esas son las que están entrando en desuso. No confundas este so con este soa. Este es otro, ¿no? So, S-O y so con Z-O-O. Este so es raíz griega que significa animal. Por eso de ahí viene zoológico, zootecnia, zoomamotecnia, ¿no? Zootécnico. Este so ¿no? Pero claro, se hace recurrente en una comunicación familiar, ¿no? Cuando dicen so, se están refiriendo a esto. Estás hablando demasiado, ya te estás extralimitando y alguien dice no, dicen animal, tranquilo. Eso es lo que te quieren decir cuando utilizan el so con Z. Pero este so se utiliza en contextos especiales, como por ejemplo, ¿no? Vino a la fiesta so pretexto de encontrarse con ella. ¿Eh? Vino a la fiesta so pretexto de encontrarse con ella. O aquí con versus, ¿no? Que son en desuso, ya están entrando. Iré al partido de Alianza Lima versus Universitario Deporte. Versus. O este pro, ¿no? Realizarán una chuletada pro salud del vecino. ¿No? Pro salud del vecino. Entonces, estos se están utilizando ya con poca frecuencia. Por eso pueden en cualquier momento ya desaparecer. Estos son los 24 preposiciones. Ahora, aparte de estas 24, pueden haber frases preposicionales. ¿Pero a qué se dicen frases, no? Cuando ya hay dos o más palabras, pero donde está igual metido una de estas preposiciones. Pueden haber una o dos. Por ejemplo, acá dice, alrededor de. Ahí está la de, ¿ve? En medio de. Aquí está en y de. Con rumbo a. Está con y a. A causa de. A y de. En lugar de. En y de. Estas son ya frases preposicionales. Porque dicen, no. A ver, en el siguiente texto identifica cuántas frases preposicionales. Para que sean frases preposicionales, tienen que haber preposiciones en la estructura. Si no, no van a ser frases preposicionales. ¿Ya? Ahora, algo muy especial, jóvenes, ¿no? Porque las preposiciones son casos especiales. A ver, pregunto. ¿Cuál es correcto? Ustedes me dicen, ¿ya? Un puente. ¿Puente de peatones o puente para peatones? Solamente cambia la de por el para. ¿Puente de peatones o puente para peatones? ¿Cuál es correcto? ¿Qué dicen ustedes? Eso es importante, la preposición. ¿Cuál es correcto, jóvenes? ¿Puente de peatones o puente para peatones? Para. Puente para peatones. Eso sería lo correcto, porque para es finalidad. Cuando yo digo puente para peatones, quiere decir que esa infraestructura se ha construido exclusivamente para el tránsito de los peatones. Pero si yo digo puente de peatones, la idea se desnaturaliza, ¿no? Porque cuando digo puente de peatones, me da la idea de que ese puente que se ha construido, se ha hecho en base a peatones. Se ha utilizado como materia prima a los peatones. Y eso es un absurdo, ¿no? A ver, 2. ¿Viajar por la noche o viajar en la noche? Mira, acá estoy utilizando por y en, ¿ve? Este es en y este es por. ¿Cuál será correcto?
¿Viajar en la noche o viajar por la noche? Por. Viajar por la noche, correcto. Porque cuando digo viajar por la noche, quiere decir durante la noche. Pero en cambio, viajar en la noche me da la idea absurda de que yo me voy a introducir en la noche y voy a viajar ahí, ¿no? Y eso es un absurdo. A ver, otra que siempre yo he escuchado, ¿no? Cuando van a la botica, a la farmacia, dice, por favor, me vende una pastilla para la tos. O el otro dice, por favor, una pastilla para el dolor de cabeza. ¿Será correcto eso? O sea, ahí están utilizando el para, ¿ve? Preposición para. Una pastilla para la tos o una pastilla para el dolor de cabeza. ¿Será correcto? ¿Sí o no? Y la mayoría se expresa así, ¿eh? Una pastilla para la tos, una pastilla para la fiebre, una pastilla para el dolor de cabeza, una pastilla para el dolor de estómago, todo eso, ¿no? ¿Saben cuál es lo correcto? Es decir, una pastilla contra la tos. Ahí está, esta es la preposición correcta. Una pastilla contra la tos, una pastilla contra el dolor de cabeza, contra el dolor de estómago, contra la fiebre. Porque contra es combatir, pues. Tú vas a comprar una pastilla para que pueda combatir ese malestar, ¿no? Porque si tú dices, por favor, me vendes una pastilla para la tos, ¿sabes qué le estás pidiendo? Le estás pidiendo una pastilla que te provoque la tos. O una pastilla para el dolor de cabeza. Estás pidiendo una pastilla para que te provoque el dolor de cabeza. Entonces el para es absurdo ahí, ¿ve? No se dice una pastilla para la tos. Se dice una pastilla contra la tos. ¿Estamos? Ya. A ver, ¿cuál es correcto acá, hijo? ¿Un vaso de agua o un vaso con agua? A ver, quiero escucharlos. Un vaso con agua. Ya, lo correcto es un vaso con agua. Y lo incorrecto es un vaso de agua. ¿Eso quieres decir, niña? Sí, maestro. Ya. A ver, ¿por qué es incorrecto un vaso de agua? ¿Por qué es incorrecto? ¿Mm? A ver, voy a aprovechar esa duda, ¿ya? La preposición de, por eso lo he puesto con rojo, tiene varios valores significativos, ¿ya? Tiene varios valores significativos. De se puede referir a materia prima. De se puede referir a procedencia, lugar de procedencia. De se puede referir a medida, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, un alumno de Trujillo. Cuando yo digo un alumno de Trujillo, ahí me estoy refiriendo a procedencia, ¿no? ¿De dónde viene? Ahora si yo digo, ¿no? Un sombrero de paja. Ahí me estoy refiriendo a materia prima. O sea, ¿de qué está hecho el sombrero? De paja. Ahora si yo digo, un vaso de leche. Ahí me estoy refiriendo a la medida. Y es correcto. Por eso, cuando yo digo un vaso con agua, me refiero al contenido. Estoy precisando qué tiene de contenido el vaso. Tiene agua. Porque yo pude haber puesto un vaso con leche. O un vaso con gelatina. O un vaso con vino. Estoy precisando el contenido. Cuando yo utilizo con, estoy precisando el contenido. Pero cuando yo utilizo de, tengo que tener mucho cuidado.
porque puedo precisar la medida, puedo precisar la procedencia, puedo precisar la materia prima y puedo precisar otras cosas más. Entonces, aquí, a ver, para que ya quede claro esto para siempre, ¿ya? En el Perú se creó un programa que se llama, y hasta ahora existe, el programa del vaso de leche. No le pusieron el vaso con leche, le pusieron el programa del vaso de leche. En Francia, después del almuerzo, los franceses se toman 3 copitas de vino. Entonces, ¿qué quiero decir acá, jóvenes? Cuando yo digo un vaso de agua, esta D se está refiriendo a la medida, la cantidad que estoy pidiendo. ¿Ya? Porque normalmente sustentan, dice profesor, los vasos no se hacen de agua, se hacen de vidrio. Por eso que esto está mal. No, pues es que de acá no se está refiriendo a materia prima, se está refiriendo a medida. Cuando tú te vas a la bodega y le dices, vecina, ¿me puede vender un tarro de leche? Tú le dices eso, ¿no? Un tarro de leche. Tú no le dices un tarro con leche. Le dices, un paquete de sal. Tú no le dices un paquete con sal, un paquete de sal. ¿Por qué estás utilizando de? Porque te estás refiriendo a medida. ¿Ya? Medida, ahí no se refiere a materia prima. Pero si yo digo una torta de chocolate, ahí sí es materia prima. Porque sí hay tortas que se hacen de chocolate. Un zapato de cuero, ahí sí es materia prima. Porque sí hay zapatos que se hacen de cuero. Una chompa de lana, ahí sí es materia prima. Yo puedo decir un vaso de agua, como puedo decir un balde de agua, un cilindro de agua. Y a nadie en la cabeza se le puede ocurrir decir, profesor, pero el balde no se hace de agua. Es que yo no estoy refiriéndome a la materia prima, me estoy refiriendo a la medida, la cantidad que quiero. Una copita de vino. No, las copas no se hacen de vino, se hacen de vidrio. No, pues es que ahí no me estoy refiriendo a materia prima. Cuando utilizo de ahí me estoy refiriendo a la medida, qué cantidad quiero. Entonces la D hay que trabajarlo con mucho cuidado, ¿ya? Porque nos puede dar varias ideas. No solamente es la idea de materia prima o procedencia o medida, pueden haber otras cosas más, ¿ya? Por ejemplo, cuando dices un libro de historia, eso es ya de temática, ¿ve? La D se está refiriendo a tema, un libro de historia, o sea, ¿de qué trata el libro? ¿No? De historia. Es otro significado. Por eso cuando digo acá, un vaso sobre agua, un vaso para agua, un vaso con agua, un vaso por agua, un vaso en agua, un vaso de agua, un vaso sin agua, todos son correctos. Todas estas preposiciones son correctas, siempre y cuando yo le encuentre el significado correcto. Si yo digo un vaso sobre agua, estoy hablando de ubicación, sobre, quiere decir encima, ¿no? Ubicación. Si yo digo un vaso para agua, estoy hablando de finalidad. O sea, ¿para qué utilizo ese vaso? Solo para agua, finalidad. Un vaso con agua, estoy precisando su contenido. Un vaso por agua es intercambio. Yo te doy un vaso y tú a cambio me das agua. Un vaso por agua. Un vaso en agua es inclusión, ¿no? Un vaso de agua es medida, cantidad. Y un vaso sin agua es carencia. Entonces, sí son válidos estos. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, jóvenes, en manejar esto. Las preposiciones tienen esas pequeñas cositas. Ya he puesto varios ejemplos, ¿no? De que no se dice pastilla para la tos, sino pastilla contra la tos. Y eso tenemos que corregir. Porque si yo pido una pastilla para la tos, ya pues solamente un loco puede hacer eso, ¿no? ¿Cómo puedo pedir una pastilla para que me provoque la tos? Pues eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Cuando utilizo para. Perfecto. Ya.
Entonces, para mañana el reto, y antes de empezar la clase, voy a preguntar a 2 alumnas y a 2 alumnos, a 2 señoritas y 2 jóvenes. Para mañana el reto, a ver, averigüen, busquen, pues, ahora hay tantas formas de encontrar información, ¿no? A ver, ¿cuál es correcto? ¿Ingresar a la universidad o ingresar en la universidad? Ese es el reto para mañana. Solamente ver cuál es correcto. O de repente me dicen, profesor, los 2 son incorrectos. O de repente el alumno me dice, profesor, los 2 son correctos porque el primero se refiere a esto y el segundo se refiere a esto. No, solo el primero es correcto y el segundo es incorrecto. No, el segundo es correcto y el primero es incorrecto. Entonces, quiero escuchar tu participación. Anótalo. Ingresar a la universidad y el otro es ingresar en la universidad. ¿Ya? Entonces, ahí el análisis va a estar en función solo a la preposición en o a la preposición a. ¿Cierto? ¿Qué dices tú? Pues ingresar a la universidad o ingresar en la universidad. Entonces, trabajito para el día de mañana, ¿ya? Antes de empezar nuestra clasecita, vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a la preposición. Está quedando un trabajo pendiente. Mañana vamos a trabajar esto, ¿ya? La conjunción. Coordinantes y subordinantes. Ya, acá está la clasificación. Aquí hay que dominar solamente los conectores. Ya, mañana explicamos ese tema, ¿ya? Bien, chicos, si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, ya, solamente por favor, los siguientes alumnos se deben comunicar a mi número de celular, ya, Samaniego Peinado Ángel, por favor, para coordinar la entrega de su libro, ¿no? Mira que hemos dado la oportunidad de que recojan por segunda y nada. Por eso que yo les he invitado, ¿no? Por favor, se inscriben solo los que van a adquirir los libros. Y nosotros hemos pedido la cantidad de libros en función a los que se han inscrito. Entonces, hay varios alumnos, no solamente este salón que no lo han recogido, ahí los tengo los libros, pues jóvenes, ¿ya? Para que podamos entregarles. A ver, Samaniego Peinado Ángel, si me está escuchando, bueno, se comunica ya conmigo personalmente, ¿ya? Para acordar dónde y en qué día le entregamos sus libros. Luego de este salón del 302 está también Velázquez Taipe, Luz. Velázquez Taipe, Luz. ¿Ya? Si no tienen mi número telefónico, les voy a dar el 925 00 925 00 1120. 925 00 1120. ¿Ya? Samaniego Peinado Ángel y Velázquez Taipe, Luz. ¿Ya? Son los 2 alumnos que no han recogido a la fecha sus libros del aula 302. Bien, ya la próxima semana estamos entrando a ver la semana 9 a lingüística. La semana 10 vamos a hacer literatura universal y de española, el segundo bloque. Vamos a hacer del realismo hasta el vanguardismo. La semana 11 vamos a hacer sintaxis 1, sintaxis 2, todo lo que es oraciones. Y la semana 12 cerramos con literatura hispanoamericana y peruana. Literatura peruana e hispanoamericana. Y estaremos concluyendo el ciclo, jóvenes, ¿ya? Entonces les voy a pedir, por favor, que se pongan las pilas, pues, chicos, ¿ya? Ya les queda prácticamente un mes nada más, 4 semanitas. Y ya estarán seguramente ya planificando, ¿no? Pues un jovencito, ya les dije, ¿no? Metódico, planifica, se organiza, sistematiza todo su trabajo, ¿eh? El único deporte que no tiene lógica es el fútbol, ya te he dicho. Todo el resto tiene lógica. Todo el resto hay que prever, planificar.
¿Por qué digo que el fútbol no tiene lógica? Porque el equipo que mejor está jugando, pero no hace goles, y se equivoca en el último minuto, y el otro equipo que no jugó absolutamente nada mete el gol, es el ganador. Te guste o no te guste. Por eso hay muchos aficionados que salen gritando, insultando a medio mundo, ¿no? Porque su equipo estaba jugando mejor que el otro, pero perdió, pues. Por un descuido, o por una falta, o por el error incluso hasta del árbitro, ¿no? ¿Sí o no? Por eso que en el fútbol no hay lógica. ¿Ya? El mejor equipo que juega los 90 minutos tiene el control del balón, pero un pequeño descuido que pasa en un minuto o en segundos, y el otro mete un gol o un autogol y listo, se fregó, ¿no? Porque en el fútbol los que ganan son los que meten goles, no los que juegan bonito. ¿Mm? En cambio, en las otras actividades sí hay lógica, jóvenes. Si te preparas, si te organizas, si planificas, logras el objetivo. Si no haces nada de eso, estás, como se dice, navegando sin brújula. Nunca llegas al objetivo que has querido llegar. ¿Ya? Entonces espero que eso lo puedan tomar en cuenta. Bien, chicos, entonces nos encontramos mañana para desarrollar nuestra práctica y terminar la información que quedó pendiente, ¿ya? No se olviden mañana, por favor, ingresar a la universidad o ingresar en la universidad. Un análisis, por favor. ¿Ya? Samaniego Peinado y Velázquez Taipe por se comunican ya a mi número. Listo, chicos. Cuídense. Nos vemos. Nos reencontramos la próxima mañana. ¿Ya? Gracias, maestro. Hasta mañana. Ya. Ok, señorita. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos.